Ser podcast. El banquillo. En Hora 25. Con Aimar Bretos. Isabel Vega, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Tema delicado hoy el que traes. Es que el otro día, en la entrevista fantástica que le hiciste a Giselle Pelicot, le preguntabas por qué había ido a la cárcel a ver a su exmarido, que es su principal agresor, y por qué se decía dispuesta a reencontrarse incluso con él. Y esto contestó. Creo que, soy una persona humana y cuando a él se le arresta, yo llevé la ropa poco después de la revelación de los hechos. Yo todavía estaba en estado de shock y el hecho de que le quiera ver, le quiera visitar es porque a través de todo este juicio, 3 meses y medio, nunca me dirigí a él, siempre me dirigí al presidente del tribunal y necesito encontrarme con él para buscar respuestas, decirle por qué nos has hecho tanto mal, por qué nos has traicionado, por qué le has hecho esto a tus hijos. Espero obtener estas respuestas que no he podido obtener hasta ahora durante el juicio. Esa necesidad de respuestas, de confrontación, también de reconocimiento y de que el victimario se haga responsable, se haga cargo de la magnitud del daño causado, no es un sentimiento aislado de Pelicot, es algo que padecen muchas víctimas y es la materia prima con la que trabaja lo que se denomina justicia restaurativa, que es un enfoque distinto al administrar justicia que cada vez tiene más implantación, pero sigue siendo bastante desconocida. Por cierto, de esto va la serie buenísima Pubertad, la serie de Leticia Dolera. Sí, serie por cierto que recomiendo, que muestra cómo funciona la justicia restaurativa en contexto de menores de edad ante una denuncia de agresión sexual. Pero también lo hemos visto en la película de Itziar Bollaín, Maisabel, sobre el proceso al que se sometió Maisabel Lasa, la mujer del político vasco Juan María Jáuregui, víctima de ETA, para buscar esa restauración confrontando con los asesinos de su marido. Es un enfoque muy amplio y muy complejo que entra en juego en delitos graves y leves y que solo se abre si la víctima lo desea. De hecho, es que es un derecho de la víctima y todo el enfoque está pensado por y para la restitución de la víctima en su dignidad. ¿Y de dónde viene esto? Pues esto surge tras una reflexión de años que llevó a la conclusión de que a las víctimas se las maltrata en el sistema penal. No tanto porque no obtengan justicia, sino porque en el proceso su papel es el de un testigo. Las víctimas responden a preguntas sobre unos hechos, a unas personas que analizan si esos hechos encajan en el Código Penal. Pero lo que sintieron, lo que han padecido, las incertidumbres que arrastran, todo eso se queda a menudo sin siquiera verbalizarlo, por no hablar de la exigencia de explicaciones al victimario, eso que decía Pelicot, de que ella habló con el tribunal, no con su exmarido. Y el resultado de esto es que a veces una sentencia, aunque te dé la razón, pues no es suficiente, no espanta tus fantasmas. Esa necesidad que se apreciaba ya de una reparación más profunda, sumada a la existencia de grupos de personas que no han tenido acceso al sistema penal por distintas razones. Ahí tienes las cientos de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia que vieron sus delitos prescribir o a los victimarios fallecer antes de estar preparadas para dar el paso de contar lo que habían sufrido. Pues todo eso impulsó esta alternativa a mediados de los 2000 en España, en Navarra concretamente, donde en 2006 se crearon los primeros protocolos. Ya en 2012 una directiva europea sobre protección de la víctima recoge la justicia restaurativa y eso se tradujo en nuestro Estatuto de la Víctima, donde también aparece este enfoque de la justicia como un derecho de las víctimas. Al principio se aplicaba, y es donde más se ha desarrollado, en el ámbito penitenciario, como parte del tratamiento de los condenados de cara a la reinserción. Hay 2 programas, el de diálogos restaurativos, que es una fase en la que el penado se responsabiliza del daño causado, como que toma conciencia, y luego ya está la fase de los encuentros que se organizan con la víctima que los solicita, como fue el caso de Maisabel Lasa. Ahora ya tenemos comunidades autónomas que lo ofrecen como un servicio público más de la Administración de Justicia y lo han hecho firmando protocolos con los tribunales superiores, como Navarra, Cataluña, el País Vasco y Andalucía. Y la última novedad es la Ley de Eficiencia, que entró en vigor el año pasado y que blinda la justicia restaurativa como una pata más de la Administración de Justicia, ampara que se desarrolle durante el proceso de instrucción penal y fija las normas, claro. ¿Pero sustituye a la causa que se abre por un delito? No, porque eso sería como una especie de justicia paralela, pero sí que influye en su desarrollo. Mira, un ejemplo que me contaba un juez de Cataluña. Señora mayor sale de su casa y un chaval del barrio, al que conoce de vista, le pega un tirón del bolso y la tira al suelo. A la señora no le pasa nada y tampoco le roba gran cosa, al chaval lo detienen enseguida. Pero ella está en un sinvivir, no se atreve a salir de casa porque sabe quién es el chaval, así que presume que el chaval sabe quién es ella y cree que la ha atacado porque tiene algo en su contra.
le da miedo que vuelva a hacerlo. Acude a la justicia restaurativa, le asignan un facilitador, que es así como se llama a los profesionales que llevan estos procesos, acaba teniendo un encuentro con el chaval y le lanza todas sus inquietudes. El ladrón le aclara que no la conoce más que de vista, que no es nada personal, que necesitaba el dinero y le pide perdón. Y ella le abronca y le cuenta toda la angustia que ha estado pasando. Bueno, pues al chico le condenan, claro, pero se tiene en cuenta esa reparación del daño, como siempre se hace en penal, y le ponen una pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Y la señora vuelve tranquila a su vida y, hombre, él igual la próxima vez se lo piensa 2 veces porque ha visto que esa conducta ha generado un daño real en una persona. Pero condenado está. Si es un delito privado, de los que solo se persiguen con la denuncia de la víctima, del afectado, y ese proceso de justicia restaurativa llega a buen puerto, la víctima se da por resarcida, el caso se archiva. Es como cuando retiras la denuncia. También puede ser que haya una restauración y que la causa acabe llegando a un juicio de conformidad o a un juicio normal en el que el único cambio sean penas más bajas por esa reparación del daño. El plazo para desarrollar este proceso es de 3 meses y se puede prorrogar si va bien la cosa, pero eso no quita para que no se practiquen diligencias para esclarecer el delito. Vamos, que la investigación penal como tal se completa, porque claro, la sociedad también tiene algo que decir ante un delito y castigamos las conductas. Aquí la clave es que el proceso es voluntario. La víctima lo pide cuando quiere, puede abandonarlo cuando considera, es confidencial porque nada de lo que se aborde en ese proceso sale de ahí y se oficializa porque el acuerdo de haberlo se traslada al juez. Y si no hay acuerdo, también se informa, pero no se puede utilizar contra el investigado. Vale. Justicia, de hecho, tiene intención de dotar a todos los tribunales de instancia con equipos de profesionales para prestar este servicio de forma gratuita. Ahora las víctimas pueden acercarse a decenas de asociaciones especializadas que existen en todo el territorio nacional y que prestan estos servicios de justicia restaurativa de forma gratuita. Y ojo que no es solo el encuentro entre la víctima y el victimario, a veces se despliega una mediación indirecta entre ambos. Por ejemplo, si la víctima quiere una respuesta a una pregunta muy concreta, pero nada más que eso, o se desarrolla en círculos con los familiares, en fin, depende siempre de lo que necesite la víctima. ¿Y vale para todos los delitos? No, y este es un tema bastante controvertido, Aymar, porque los delitos de violencia de género están excluidos. La Ley de Violencia de Género de 2004 prohibía la mediación por entender que se podía utilizar como una argucia bajo coacciones para torcer la voluntad de la mujer, sobre todo en violencias de baja intensidad. La justicia restaurativa en puridad no es mediación, pero como es espacio de diálogo, al final ha quedado también excluido. Hay una corriente que es partidaria de que quede fuera de esta exclusión porque la violencia en el ámbito de la pareja hay siempre una asimetría de poder, nunca va a ser un trato de igual a igual. Y hay otra corriente que considera que es quitarle un derecho a la víctima de violencia de género que sí tienen el resto de las víctimas de delito. Es que los dos argumentos se pueden entender. Claro, y por eso yo creo que la cosa está en tablas, hasta que al final el sistema se incline por mantener lo que tenemos ahora o haya modificaciones, pero tiene que ser una cuestión de consenso. En cualquier caso, en los programas en prisión, el hecho es que las condenas por violencias machistas suelen llevar penas de alejamiento y prohibición de comunicación, y claro, con una orden en vigor, pues no hay interlocución que celebrar. Se trabaja con víctimas, por ejemplo, de agresión sexual, que en su proceso de superación quieren confrontar con una agresión sexual, aunque no sea el individuo que las agredió a ellas, porque pueden encontrar reparación siendo delitos que, hombre, en el imaginario pues a lo mejor tienen analogías, ¿no? Pero ¿qué busca la víctima? Pues me contaba el abogado Eduardo Santos, que fue el promotor de esos protocolos pioneros de justicia restaurativa de 2006 en Navarra. Bueno, llegó a ser consejero de Migraciones y Justicia en la primera legislatura de Chivite, que las víctimas lo que quieren es una restauración simbólica en su dignidad, que no llegan hablando de dinero, aunque tengan derecho por descontado a una reparación económica, pero que va muchísimo más allá. Por eso el primer paso es preguntarle a la víctima qué busca, qué espera del proceso y hasta dónde quiere llegar. Se la prepara, por ejemplo, para saber si está dispuesta a recibir una petición de perdón, que no siempre, ¿eh? Y la respuesta es tan dispar pues como somos los seres humanos, porque una violación es una violación, pero al final el modo que cada uno tenemos de digerir ese daño es muy diferente. La tarea del facilitador, que Santos lo ha sido muchos años, es esa escucha activa para entender a la víctima y dibujar su proceso involucrando, claro, al victimario, que es como la otra parte. Mira, te voy a contar una cosa. En el camino para preparar este banquillo de hoy, me he entrevistado con una persona que fue víctima de abusos sexuales en un colegio religioso. Su victimario estaba muerto y el delito había prescrito cuando decidió que ya no iba a guardar más silencio. Pasó por un proceso de justicia restaurativa frente a los responsables de la orden religiosa y además de un proceso de diálogo al que me contaba que llegó cargado de preguntas como si había más casos además del suyo o qué se había hecho en estos años para evitar que ningún niño sufriera lo que sufrió él. Él llegó allí esperando un reconocimiento explícito de su verdad y también una petición expresa de perdón. Él sí la quería. Y el responsable de la orden le escuchó, se hizo cargo del daño que le habían hecho, se responsabilizó. ¿Y le pidió perdón o no? Y le pidió perdón. En uno de los encuentros, que hubo más de uno, esta persona pidió recorrer el colegio.
y me cuenta que fue verbalizando espacio a espacio dónde y cómo ocurrió cada una de las agresiones. Al terminar el recorrido, que debió ser devastador, Dios. Pidió al responsable de la orden... Catártico para él. Claro. Pidió al responsable de la orden que le dejase a él cerrar la puerta del colegio. Y dice que dio un portazo y que fue un portazo en todos los sentidos. Eso para él fue justicia y fue restauración. Y al final de eso se trata. Vega, mil gracias. Buenas noches. A vosotros, buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.